estudio. Es un tema que nosotros tenemos que tomarlo desde el principio para que ustedes puedan mejorar la calidad de estudio y para que puedan hacerlo con un menor esfuerzo. Yo puedo viajar, puedo ir de un lado a otro y puedo hacerlo a pie, puedo hacerlo en colectivo, puedo hacerlo en avión, puedo hacerlo de muchas formas. Seguramente cuanto más rápido sea y más confortable el vehículo que utilice, mejor voy a llegar al destino. Esto es exactamente igual. Debo utilizar una técnica, porque la técnica es lo que me va a dar ventajas por sobre todos aquellos que no las utilizan. Voy a utilizar menos tiempo, menos esfuerzo, va a ser mucho más placentero y no voy a verlo como una carga, como la mayoría de todos los alumnos ven preparar o estudiar un tema. Técnica de estudio propiamente dicho tiene 3 puntos que vamos a tomar nosotros en esta oportunidad, que son lectura veloz, resúmenes y el tercero son los cuadros sinópticos. Hay 40 técnicas más, pero que en esta oportunidad no vamos a utilizarlas. Vamos a concentrarnos en lo básico, en lo primero, en lo que tenemos que saber para poder empezar a organizarnos. Y la organización en sí va a tener tiempos de preparación, lugares y espacios donde llevar adelante el estudio, cómo presentar un trabajo escrito, ya sea una monografía, un trabajo práctico o un examen, y vamos a analizar también cómo hacer una presentación de un examen oral, cómo debemos manejarnos frente a ese profesor que nos está interrogando. Volvamos ahora a lo que comentaba de técnicas de estudio propiamente dichas. Lectura veloz, yo me refiero a ir mucho más rápido de lo que vamos normalmente. No podemos leer de a pedacitos. No podemos leer una página, cortar, otra página, cortar y seguir así indefinidamente hasta que un libro me lleva 30, 40 días leerlo. Deberíamos leerlo de forma muy corrida, comprimida y a una velocidad superior de la que lo hacemos. Las personas hablan a una velocidad y leen mentalmente a otra. Entonces vamos a encontrarnos con que uno de los peores vicios que hay en la lectura es la subvocalización. Es gente que cuando lee parece que está rezando. Y están leyendo y comienzan la lectura y uno ve que están diciendo actualmente se plantea un interrogante, o sea, no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que encarar la lectura, leer, pero no tenemos que subvocalizar. Eso nos va a detener en nuestra lectura. Ese es el primer vicio que vamos a trabajar. El segundo que vamos a ver es el movimiento de los ojos. El movimiento que uno hace cuando lee, normalmente la cabeza va a hacer este movimiento, o los ojos propiamente dicho, van a arrancar desde la izquierda, van a la derecha, vuelven a la izquierda, van a la derecha, vuelven y van. Un movimiento como si fuera una Z. Los movimientos que realizan los ojos se llaman movimientos sacádicos. Arrancan acá, van para acá, arrancan acá, van para acá. Pero el peor problema que uno tiene es que cuando vuelve a hacer el barrido al punto de la izquierda, tiene que ubicar en qué renglón estaba. Y ahí, muy rápidamente, los ojos tratan de identificar el renglón de arriba o el renglón de abajo. Vamos a darles algunas técnicas para que ustedes puedan hacer rápidamente estos barridos y esos movimientos sacádicos se puedan reducir. La velocidad a la que nosotros podemos llegar cuando leemos sin vocalizar es prácticamente el doble de la que utilizamos cuando no estamos leyendo mentalmente. Obviamente todo esto tiene un estudio y una base teórica muy importante, lo han analizado muchos expertos y han comprobado que cuanto más rápido lean, mejor van a asimilar los conceptos. El segundo tema es el de los resúmenes. Yo tengo libros grandísimos, libros más chiquitos, libros de todos los tamaños, y tengo apuntes. Yo tengo que comprimir ese material, no puedo leer directamente todo eso, porque si encima tienen mala velocidad de lectura, vamos a estar muchas horas y muchos días para volver a hacer una relectura del material, y no nos van a dar los tiempos. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de llevar ese material que tengo en libros o apuntes a resúmenes que son mucho más cortitos y que van a ser aproximadamente una cuarta parte de las hojas que yo tenía. Como yo tengo el concepto de lo que leí y tengo el contexto en el cual se desarrolla,
yo una vez que sé ese resumen voy a poder agregarle cosas en base a todo el material anterior. Y una vez que tengo ese resumen voy a poder hacer un cuadro que es mucho más resumido, es otro pasito más para compactar el material. ¿Por qué? Porque dar lecturas rápidas y repasos rápidos antes de los exámenes jamás vamos a poder hacerlo directamente del libro y no deberíamos hacerlo prácticamente, salvo algún tema puntual, de los resúmenes tampoco. Habría que trabajar con los cuadros, porque nuestro cerebro no va a poder absorber toda esa cantidad de material. En cuanto a organización, la organización va a pasar por los tiempos en los que vamos a aplicar una serie de planillas. Les vamos a enseñar a utilizar una serie de planillas en las que ustedes van a ir llevando todo un control de los sucesivos pasos que van a ir haciendo con cada una de las unidades que van a estudiar. En base a eso van a ir viendo muy gráficamente y muy rápidamente en cuáles van avanzando y en cuáles no. Van a ir aprendiendo a hacer un cálculo de los días que nos quedan, de las actividades diarias que tendrían que hacer y cómo es el ritmo de avance necesario. Después vamos a ver dónde estudiar, cómo adecuar un lugar y cuál es mi espacio o cuáles son las cantidades de horas necesarias. Estudiar un día no quiere decir que uno tenga que estudiar un día entero. Quiere decir que tiene que distribuir alguna cantidad de horas de forma inteligente para que el rendimiento sea mayor. ¿Cómo rendir un examen oral y cómo rendir un examen escrito? Son los temas que cierran este ciclo. Un examen oral es una presentación que vamos a hacer en forma verbal, ya sea parados en el frente de un aula o sentados en una mesa conversando con el profesor. Pero tiene una técnica, hay que organizarse, es mucho más difícil que el examen escrito, no tengan ninguna duda, y en general la gente se pone mucho más nerviosa en una presentación oral que en una presentación escrita. Utilizaremos técnicas de oratoria, obviamente, para que puedan pulir algunas cuestiones que son propias del temor oratorio y de enfrentar a un profesor. Y en cuanto a la presentación escrita, hay pautas que no son descalificantes para la hora de presentar un examen, pero que son recomendables, porque se los puedo asegurar como docente, cuando uno tiene que corregir un examen prolijo, da gusto hacer esa corrección. Cuando uno tiene que corregir un examen que no está prolijo y que además tiene la letra complicada, vamos a encontrarnos con que se nos complica el tema porque no entendemos, porque no está organizado, porque le falta el nombre a la hoja, porque no están numeradas, porque hay una infinidad de cosas que no han tenido en cuenta. No subrayaron un resultado, no lo recuadraron, no hicieron un cálculo auxiliar, no siguieron un orden correlativo. Todo eso complica al profesor. Vamos a ver cómo hacemos para mejorarlo. Pero básicamente esto es organizarnos para que podamos estudiar, y no solamente que podamos estudiar un librito que puede tener, como en este caso, 140 páginas. Esas 140 páginas me pueden llevar más o menos tiempo, pero a mí se me va a complicar cuando tenga que estudiar algo un poco más complejo y que las páginas sean mucho más y tenga 640 páginas. Las 640 páginas de este libro exigen una técnica de estudio. Yo no puedo leer, no puedo estudiar 640 páginas de la misma forma que haría con un libro de 140. Esa es la idea, ese es el objetivo y a eso nos vamos a abocar.